Quiero dar toda honra, toda gloria a quien se merece, que es nuestro Cristo, nuestro Salvador y Señor. Que Dios bendiga su vida también, y al estar nuevamente en estos privilegios, es un milagro que podamos hablar de este Cristo, de este Salvador, aquí en este tiempo. Y tenemos una cita bíblica para, si usted tiene interés en verle en sus tiempos dedicados a la lectura, puede hacerlo. Y el tema de hoy, el poder de Jesucristo. Ese es el tema. Y está en los Hechos capítulo 3, vamos a leer del verso 1 hasta el 10. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Curación de un cojo, el subtítulo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él le estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Añada en su vida el Señor una bendición a través de esta palabra tan bendita, tan bendecida. Al tener que recordar allí la tarea mesiánica y después el cumplimiento de Jesucristo como Salvador en esta tierra, vemos que los milagros hechos en Jesucristo, podemos citar algunos, como dar vista a los ciegos, hacer caminar un paralítico, hablar a un mudo, un
un sordo que oyera la resucitación de muchas personas. Y sabe, uno de los milagros más grandes, hay milagros en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel experimentó por Dios. Acuérdese que quiero citar para conocimiento nuestro que uno de los milagros más grandes que ha habido en la historia mundial no es otra que la creación, que Dios hizo el universo, el cielo, la tierra, y creó todo animal, todo ser humano, toda ave, todo lo que tiene vida es por el milagro que Dios hizo para más tarde fueran útiles para todo género humano. ¿No es un milagro? Esto que Dios nos dio en Israel, hubieron muchos, quiero citar algunos, cuando Moisés salvó al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto, luego tuvieron en el desierto, tuvieron sed, tuvieron hambre, y Dios allí se manifestó con diversos alimentos. Bueno, Jesucristo cumplió con el plan divino y maestro en la tierra. Luego partió, murió por los pecados de la humanidad, vino con un propósito especial de traer un plan y de avisar de que Él era el Salvador del mundo, y comisionó a su equipo quien iba a representarle, porque sabía Él que era poco tiempo su pasar por este mundo. Y comisionó a sus apóstoles, los eligió, les encargó todo con respecto al Evangelio, porque eso es lo más grande que trajo Jesucristo, la buena noticia, que las buenas nuevas de salvación, que hay un lugar en el reino de la gloria de Dios para sus hijos, para todos los que cumplan con la fidelidad. Debemos ser fieles a la obra, amadores a la obra de Jesucristo, porque no es de nadie más, es de Él. Nuestra servidumbre debe ser con amor a esta gran misión de Jesucristo de venir a salvar a sus hijos. ¿A salvarnos de qué? De la condenación que tiene el pecado. De modo que obedecieron los apóstoles. Hay muchos milagros que se reflejan en el libro de los Hechos, que el escritor Lucas, con mucha cautela, y cada uno de los escritores del Nuevo Testamento, los autores, los que usaron su puño y letra, con mucha cautela hablan de la vida de Jesucristo, del propósito. Vino Él no solamente a darnos salvación, sino a hacer bienes también en la tierra, como
sanar a enfermos. Los apóstoles también tuvieron este revestimiento que Dios les dio, poder y autoridad para ser usado en Jesucristo y hacer los milagros. No es otra la ocasión de lo que ocurre aquí en la curación de un cojo, donde Juan y Pedro participan juntos en un milagro. Pero dice la historia aquí que había un hombre cojo de nacimiento, vale decir, toda su vida estuvo imposibilitado de caminar, de trasladarse solo con sus propios medios. Y si era cojo, estaba impedido de trabajar, de ganarse su pancito. Él no era otra cosa que podía desarrollar en la vida, que no era más que pedir limosna. Entonces, ¿qué pasaría en la mente de ese joven? Porque era un hombre que aproximadamente tenía 40 años y tal vez un poquito más, pero 40 años, dice la palabra del Señor, que estuvo en esta situación cojo de nacimiento. Entonces, toda su vida fue un pesar. ¿Por qué un pesar? Porque este joven dependía de otra persona, tal vez su familia, tal vez la historia no narra de su padre, de sus hermanos, de sus parientes, pero hemos de asumir de que así tiene que haber sido, que primero su padre, desde muy niño, de joven, tal vez sus hermanos, algunos parientes, algunas personas de buena voluntad, le tomaban, le cargaban y le llevaban al templo de Jerusalén. Ahí en una de las puertas del templo, dice la palabra del Señor que le acostumbraban a dejar en la puerta llamada la Hermosa, que era una puerta principal de donde entraban las personas como los apóstoles, personas importantes, y era el ingreso al patio principal, al atrio, de modo que allí en una de las escalas lo dejaban sentado, y lo que él hacía solamente esperar de alguien que tuviera un buen corazón y que llegara con una ofrenda. Pero en esta ocasión, si dice 40 años, al final de los 40 años, sin duda, estaba en un día, en un momento que todo el pueblo, los sacerdotes, los apóstoles, los escribas, los fariseos y toda clase de hombres tenían que ir a una oración, y era la tercera oración del día, porque los judíos empezaban a contar las horas del día desde las 6 de la mañana. Entonces, la primera oración que acostumbraban a hacer era a las 9 de la mañana, al mediodía, tiene que haber sido las 12, y la oración
que habla aquí la palabra del Señor era a las 3 de la tarde, a la hora novena. Y a esa hora estaba este hombre cojo. No podía enderezar sus piernas y sus tobillos estaban totalmente desviados. Entonces, el templo de Jerusalén tenía varios accesos y estaba rodeado de un gran muro, y allí los muros los aprovechaban para hacer piezas especiales, tal vez las ocupaban para alojamiento, pero el propósito de la oración era dar gracias a Dios por todas las cosas que suceden en todo en la vida. Diariamente había oración allí. Entonces, cuando era traído este cojo y puesto en el acceso, en la puerta llamada La Hermosa, a pedir limosna, y dice, cuando este vio a Pedro que había ingresado al interior del templo, al área del patio, allí este cojo vio a Pedro y a Juan venir. Y antes que entrara al templo estos apóstoles, el cojo le pidió limosna, como lo hacía a cada una de las personas que ingresaban. Muchos no tienen que haber dado nada, y también muchos tienen que haberle regocijado, porque no así pensemos que se traía todos los días. Él no había trabajado nunca, y capaz que haya sido ahora el sustentador de un hogar. La historia no lo dice, pero podemos suponerlo. Y cuando el cojo le pidió una limosna, él acostumbraba de ser tímido, temeroso, que solamente levantaba su mano y su voz que se oía, pero su rostro estaba clavado en el suelo, mostrando de que era un vil, era un hombre miserable, se sentía diferente, muy inferior a todos los que caminaban, ingresaban al templo. Tantos años puesto ahí y jamás ingresó al templo de donde se llevaba a cabo los eventos de adoración, de alabanza y de oración al Señor. Él permaneció por mucho tiempo afuera, en la puerta del templo, al lado afuera, porque no podía ingresar. Nadie, tal vez nunca le llevaron, le ingresaron, pero Dios tenía un plan con aquel hombre al final de su vida. ¿Y sabe qué? Al final de su vida de invalidez, a esa vida me refiero. Entonces, dice que Pedro y Juan, fijando en él, en el mendigo, en el paralítico o en el hombre cojo, fijando en él los ojos, y ellos le dijeron,
míranos, levanta tu cabeza y míranos. Entonces, él estuvo atento, pero esperando tal vez una moneda o algo de ellos, de los apóstoles. Pero, ¿sabe? Procede Pedro. Mientras le miraba, podemos entender que hubo piedad, tuvo misericordia, le miró con amor. Yo me había fijado en otras veces, pero ahora algo siento especial, tal vez, dijo Pedro, Juan, que le dijo, ¿sabe? No tengo plata ni oro, pero más lo que tengo, te doy. ¿Qué tenía Pedro y Juan? ¿Qué tenían los apóstoles? ¿Qué tenían que iba a ocasionar un impacto en la sociedad, que iba a ocasionar grandes conflictos para el resto de la turba que caminaba, que ingresaba y que salía, principalmente de los sacerdotes? Había un tribunal de justicia que se llamaba Sanedrín, y ¿sabe? Esto provoca un impacto ahora cuando más lo que tengo te doy, dice Pedro, y tomándole por la mano derecha le dice, levántate y anda. Y al instante sucedió un milagro en este cojo. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo. Ellos tenían a Cristo amado. Ellos, los apóstoles, tenían la autoridad de Cristo que se le había dejado el Salvador de este mundo, Jesucristo de Nazaret. Y en el nombre de Él fue este cojo levantado. Y tomándole por la mano, dice aquí el verso, por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies, sus piernas, sus tobillos. ¿Sabe? No es ahí nomás, recobró fuerza, empezó a correr sangre por sus venas que habían estado estancadas probablemente, con poca y dificultad sangre circulaba en su cuerpo. Los huesos que estaban torcidos fueron enderezados, amado. Los tobillos, los tendones, ¿sabe? Fue todo puesto en su lugar. Y aún más, él nació así. Nunca alguien le enseñó a caminar. Nunca él había movido sus pies. Sin embargo, ¿sabe? Que al instante este hombre empezó a saltar, a caminar. Y no bastó con ello, saltando se puso en pie y anduvo, y por primera vez entró con ellos al templo. Andando, dice la palabra del Señor, con gozo, imagínense, saltando de alegría, un alma regocijada. Y hacía lo que el pueblo alababa a Dios. Entonces él también alabó a Dios, dándole gracias con una profunda razón en su ser, en su vida, que había sido
renovado. Dios tenía un plan. Sus ojos estaban puestos en aquel cojo, amado. Entonces, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo llamada La Hermosa. ¿Y qué hubo? ¿Sabe? Muy pocos tuvieron alegría. Con esto algo va a suceder, dijeron algunos, pero otros se llenaron de asombro y de espanto, porque le habían visto por mucho tiempo en un estado de cojera, imposibilitada, y ahora un milagro había sucedido y había cambiado todo. Pero ¿sabe qué, amado? Luego fueron acusados estos hijos de Dios y fueron tenidos como que hayan faltado a las reglas internas de la religiosidad que había en la administración del templo. Pero lo que hizo Dios cambió la historia de ese hombre a través de los siervos de Dios. Jesucristo es el que hizo el milagro. Él, ningún otro, usando como medio a los apóstoles. Y la más alta corte de la tierra, que era de los judíos, el Sanedrín, le fueron trayéndole por qué habían hecho eso, faltando a las autoridades de la iglesia. Pero es que Cristo hace todas las cosas nuevas, amado. El poder y la potestad es de Él. Entonces, los sacerdotes y los escribas y los fariseos y muchos hombres y mujeres se pusieron ahora en contra de este milagro. Perdón, amados. Pero Cristo no consideró lo humano, sino la necesidad que había dejado para ese templo y para ese tiempo. Dios quiere enseñarnos algo, amado, a través de este pasaje, y que creo que es lo fundamental. Por ejemplo, estás con tus rodillas, tus pies, tus tobillos paralizados espiritualmente. No vas a la presencia de Dios. No vienes al templo, sino estás afuera. Mira, aquí hay una puerta y es para los fieles, hermano. Entonces, esta palabra es para usted, para que usted se levante y camine y venga aquí al templo a dar gracias al Señor por la vida, por la misericordia que Él ha manifestado en favor nuestro, por la gracia que es Cristo Jesús. Entonces, Él quiere que tú te reencuentres y te levantes y camines para que salgas de donde estás y vengas a la presencia del Señor. Que la paz de Dios esté en tu vida y en tu corazón. Dios te bendiga en esta palabra.